Hola, tengan todos muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quiero compartir con ustedes esta tarde algo que Dios ha hablado a mi vida y que sé que no solo yo me he sentido identificada, todos podremos sentirnos identificados. Lo que leía antes nuestro hermano Santi es una historia quizás no tan conocida como el Arca de Noé y otras, pero sí es una historia bastante conocida, y es cuando Pablo y Silas son apresados por llevar el Evangelio en Macedonia. Recordemos a lo largo del mensaje que ellos estaban allí por obedecer instrucciones que Dios le había dado a través de su Espíritu Santo. Y lo iremos compartiendo a medida que avanza el mensaje. El título del mensaje es Los cimientos se sacuden. Es una porción del versículo que ha leído antes nuestro hermano en Hechos. Pero quiero cambiarlo por una frase que digamos más a menudo hoy día. Y por ejemplo, las personas habitantes de La Palma podríamos identificarnos y en lugar de los cimientos se sacuden, poder decir se me ha movido el piso. ¿Cuántos han sentido alguna vez que se les mueve el piso? Vamos a orar. Pongámonos de pie y vamos a orar, ya que estaremos alrededor de 2 horas allí sentados. No, será poco tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la iglesia, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, Padre, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que has dicho, se me movió el piso? Con mucha frecuencia, en los últimos meses, los habitantes de la isla de La Palma hemos podido decir esta frase, ha temblado, y como que era el hablar, el día a día, el conversar. Podías estar tomando un café y creer que había sucedido y quizás no, y ya se quedó como que esa sensación de que todo temblaba, todo se movía. Pero lo dijimos en muchas ocasiones. Es algo que todos hemos experimentado entonces a raíz de la erupción volcánica que hubo hace poco aquí en la isla de La Palma. Pero también hay otros motivos por los que podemos decir en nuestras vidas, se me movió el piso. No solo cuando sentimos temblores, no solo cuando nuestros cimientos se sacuden, pero también podemos decir eso cuando nos hemos enamorado. Cuando estamos en una fase de enamoramiento podemos decir de una forma romántica, ¡ay, se me mueve el piso cuando le veo! También hay otros momentos y es cuando tenemos un diagnóstico médico no muy favorable. Son noticias que nos mueven el piso de una u otra razón, sea un diagnóstico nuestro o de alguien más. Son situaciones que nos mueven el piso. El COVID nos ha movido el piso a todos. Nos ha movido el piso y desde entonces todo cambió. Hay situaciones que nos mueven el piso y ya de ahí en adelante todo cambió. El volcán nos movió el piso y de ahí en adelante todo cambió. Hay diagnósticos que han movido nuestro piso y todo ha cambiado. El COVID movió nuestro piso y todo ha cambiado. Cambiaron quizás nuestras finanzas, la forma de trabajar, tocó teletrabajar, nos tocó a las mamás dar clases en casa, enseñar a nuestros hijos a ver clases virtuales. Cambió nuestra forma de limpieza, los hábitos de limpieza han cambiado, ha tocado hasta higienizar la suela de nuestros zapatos cada vez que entramos a casa. Muchas cosas cambiaron a través del COVID, fue algo que nos movió el piso. Otra situación que suele mover nuestro piso es cuando hay un distanciamiento en una relación que ha sido importante para nosotros. Es algo que nos mueve el piso, como que nos desequilibra, nos saca de órbita. Las pérdidas nos mueven el piso. Recientemente, también con lo del volcán, muchas personas que estamos aquí y que nos ven a través de YouTube han tenido pérdidas. Y esas situaciones nos mueven el piso, sacuden nuestros cimientos. El duelo nos mueve el piso. Cuando hablamos de pérdidas podemos hablar del duelo, cuando perdemos un ser querido, cuando hemos perdido el trabajo de toda una vida, las pérdidas materiales que han sufrido las personas a raíz del volcán
es algo que les mueve el piso y de ahí en adelante todo ha cambiado en sus vidas. Cuando perdemos cosas sencillas como las llaves de la casa o las llaves del auto, eso nos mueve el piso por un momento. Es una sensación en una ocasión, les confieso, tenía las llaves que Vicente suele tener de la iglesia. Perdí las llaves de la iglesia. Eso movió todo mi piso. Primero digo, ¿cómo se lo digo a Vicente? Y no solo a Vicente, después se lo tengo que decir al pastor. Después se sabrá en el grupo de diáconos que Gisamar perdió las llaves de la iglesia. Fue algo que movió mi piso. Y siempre estuvieron en el bolso de Zoe. Pero hay cosas sencillas que nos mueven el piso, pero hay otras de más peso que mueven nuestro piso, sacuden nuestro cimiento. Otro momento en que se nos mueve nuestro piso es cuando tenemos un plan, cuando creemos que tenemos todo controlado y Dios toca nuestra puerta y dice, por ahí no es. Vos como que te desparramas. ¿Y ahora qué hago? Dice Zoe, entonces, ¿qué hago? No sabemos qué hacer. Dios cambia nuestros planes. Son situaciones que nos mueven el piso. Nuestros hijos crecen, los que somos papás, nuestros hijos crecen y ya no podemos estar con ellos 24/7. Y es algo que nos mueve el piso porque se enfrentan a muchas cosas allí fuera. Hemos vivido quizás hasta la edad que tenemos o hasta cierta edad por experiencia que hayas vivido y llevabas una vida normal donde relativamente todo iba bien y de pronto ocurre algo que te mueve el piso. ¿Qué sentimos? Podemos sentir muchas cosas, pero ¿qué sentimos cuando se mueve tu piso? ¿Quién quiere decir algo? Miedo, temor, angustia, frustración, muchas veces. Sentimos inseguridad, sentimos incertidumbre de no saber qué va a pasar. Yo creo que todos los que estamos aquí con el volcán vivimos mucha incertidumbre. Los que estaban cerca, los que estaban lejos, por dónde ir a la lava, si viene por aquí, si viene por allá. Mucha incertidumbre, días de mucha incertidumbre. Y no solo adultos, también niños. En mi caso yo lo viví con Vincent. Y me imagino que niños que como tal perdieron sus casas y sus cosas, también lo sentían. Y es difícil de canalizar esto con los niños. Y es triste ver a un niño sentirse así, con esa incertidumbre, que un niño pierda su paz, que se le mueva su piso. Es una situación difícil. Nos sentimos desorientados, nos sentimos incomprendidos, indefensos. Y si buscamos una palabra que englobe todo esto, yo creo que nos sentimos vulnerables. Todas estas que hemos dicho y que se nos pueden venir a la mente entran en un saco que se llama vulnerabilidad. Y es algo que nadie quiere sentir, es algo que ninguno queremos pasar en nuestra vida, sentirnos vulnerables. En los momentos de mayor vulnerabilidad, Dios nos dice, bástate mi gracia. Lo podemos leer en el libro de 2 de Corintios, lo voy a leer. En el capítulo 12 habla de Pablo, donde tenía un aguijón en su carne. Y le leeré algunos versículos para no hacerlo muy largo. Dice, desde la mitad del versículo 7, en 2 de Corintios capítulo 12 dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quizás hemos pasado muchas cosas y cuando nos sentimos vulnerables, sea la situación que hemos pasado, bien sea alguna que he mencionado o algo que has vivido y te sientes vulnerable y has orado al Señor y has orado y has orado, Pablo dice, por lo cual he rogado 3 veces y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mi momento de vulnerabilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Es fácil decirlo, es fácil decírselo a alguien más, pero vivirlo tú, que oras por algo, oras por algo, oras por algo, y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia, con eso es suficiente. Es difícil creer cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es difícil confiar cuando la lava de un volcán amenaza tu casa, cuando un diagnóstico médico no tiene esperanza alguna, cuando un familiar lucha entre la vida y la muerte en una sala de UCI. Pablo había orado por el mismo asunto 3 veces y la respuesta que recibió fue, bástate mi gracia. En ese momento de vulnerabilidad donde buscamos a Dios y oramos y decimos, Señor, ayúdame con esto. Señor, detén este volcán, tú lo puedes hacer. Y veíamos que la lava seguía fluyendo. Cuando hay un diagnóstico médico y decimos, Señor, te ruego por sanidad, tú lo puedes hacer, eres un Dios de milagros. Y Dios nos dice, bástate mi gracia. Es difícil creer en esos momentos. Todo parece estar firme en nuestras vidas hasta que llega la crisis, llega la prueba. En Mateo 7, no lo vamos a buscar, en Mateo 7, a partir del versículo 24 y 29, habla de una historia muy conocida y que se le enseña mucho a los niños. Es de aquel hombre que construyó en la roca y el que construyó en la arena. Y dice que vinieron los ríos, vino la lluvia y amenazó contra ambas casas. Y la casa que estaba sobre la roca pudo permanecer firme, mientras que la casa que estaba en la arena fue derribada. Quizás hay momentos en que esto llega a nuestras vidas y podemos decir, ¿sobre qué he construido? Mi casa ha estado sobre la roca, o hay situaciones en que hemos construido sobre la arena. El hecho de que estemos aquí, de que estemos en la iglesia, de que seamos conocedores de Dios, no quiere decir que no nos equivocamos. Y quizás cuando llega ese momento de crisis nos damos cuenta, en esta área de mi vida construí sobre la arena. Y cuando vino la crisis, arrebató y se ha llevado todo. Pero aún hay esperanza. Dios decía a Pablo, bástate mi gracia, y nos los dice a nosotros en esta tarde. Ahora podemos preguntarnos, ¿ha pasado el volcán, el COVID? Sentimos así que damos 3 pasitos hacia adelante y 4 hacia atrás porque no sabemos cómo fluye el asunto con el COVID. Pero ya que ha pasado todo, ya que lo hemos vivido, ahora ¿cómo recuperamos nuestra estabilidad? Algo por lo que el ser humano se caracteriza es por rechaza totalmente la vulnerabilidad. Por eso vemos que los animales salen en manadas para no sentirse vulnerables ante el animal que les ataque. Igual somos los seres humanos, no queremos sentir ese momento de vulnerabilidad. Y cuando lo perdemos, lo primero que queremos conseguir es nuestra estabilidad. Pueden haberlo sentido las personas y lo sentirán aún las personas que han bebido y que han sufrido pérdidas con lo del volcán. Se preguntarán, ¿y cuándo vuelve la estabilidad a mi vida? ¿Cuándo vuelve el equilibrio? Todo cambió, no vuelve a ser igual. Queremos conseguir la estabilidad y sinónimos de estabilidad es firmeza, fortaleza, solidez. Y si las englobamos todas en algo, queremos salir de la vulnerabilidad y lo que queremos conseguir en nuestra vida es equilibrio. Había visto algunas imágenes sobre el equilibrio y a veces creemos que el equilibrio se enfoca, por lo menos en nuestro cuerpo, el equilibrio comienza en el oído. No sé si alguien que está aquí alguna vez ha sufrido de vértigos. Yo nunca lo he sentido, pero dicen que es la cosa más horrible que se puede experimentar. Sentir vértigo, pierdes tu equilibrio y no se basa solo en nuestros pies, tiene que ver con nuestros oídos. Pero cuando vas al médico y quieres rehabilitar y quieres volver a tu equilibrio, sea por vértigo o lo que sea, quiero compartir con ustedes que apliquemos 4 principios y son las 4A y tienen que ver con afirmar, alinear, aplicar y aferrarnos. Afirmar que si alguien va a correr una maratón, vemos que se pone en una posición de partida, en una posición inicial y necesita tener sus pies firmes en una posición en particular para poder tener el equilibrio que le impulse al momento de la salida. Debemos afirmar nuestro pie, sea cual sea la situación en que estamos viviendo. La lectura que leíamos antes de Pablo y de Silas
decía que el carcelero los llevó al calabozo de más adentro y afianzó sus pies en el cepo, es decir, que les ha encadenado, que les ha atado. Quizás hay situaciones en nuestras vidas en que sentimos que el enemigo y que las circunstancias han afianzado nuestros pies en el cepo, que estamos, no sé por qué razón, veo a veces personas correr en la televisión y en cualquier lugar, corren como con pesos en sus tobillos, debe tener alguna explicación, como unas cositas que se colocan en los tobillos y sé que les ejercen fuerza. Quizás podemos sentir en situaciones de nuestras vidas que tenemos eso en nuestros pies, pero sea cual sea la circunstancia, para lograr el equilibrio y la estabilidad que Dios puede darnos, que solo podemos conseguir en el amor inagotable de Cristo, debemos comenzar por afianzar nuestros pies. Una de las alabanzas que teníamos antes decía que Él era nuestra torre de fuerza y poder, y es allí donde debemos afianzar nuestros pies. Afirmar nuestros pies, aunque el enemigo, al igual que a Pablo y a Sila, nos quiera asegurar los pies en el cepo, entender que el problema no está en lo que se mueve, sino en dónde estamos pisando. El problema no está en si nuestros cimientos se mueven, nuestro problema va a estar en dónde estamos pisando, en dónde está afianzado nuestro pie, si estamos pisando sobre la roca o si estamos pisando sobre la arena, sobre ceniza. Yo creo que ahora todos hemos podido experimentar pisar la ceniza y ver cómo nuestro pie se hunde, porque no es nada firme, no hay nada de estabilidad en ello. Solo allí lograremos equilibrio. El Salmos 42 dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. El 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solo Dios puede sacarnos de ese foso de desesperación, de ese lugar donde sentimos vulnerabilidad, que somos vulnerables, que no tenemos una protección. Él puede sacarnos de ese pozo y puede afirmar nuestros pies sobre la peña. El Salmos 94, 18 dice: mas yo decía, mis pies resbalará, mis pies resbala. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Aunque creamos que nuestro pie resbala, Dios en su infinita misericordia nos sustenta. Aunque sintamos que los problemas nos avalanchan y que nuestro piso se mueve constantemente, nuestro pie Dios lo puede sustentar sobre la peña. En Habacuc 3:19 también dice algo similar. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, principio número 1 es afirmar nuestros pies y en Dios lo podemos conseguir. El principio número 2 tiene que ver con alinear nuestros ojos. ¿Dónde estamos mirando en el momento de vulnerabilidad? ¿Dónde estamos mirando cuando se mueve nuestro piso? Cuando comenzó el volcán, habían temblores y quienes estaban a mi alrededor lo sentían. Y pasó mucho tiempo para yo poder sentir el primero. Y recuerdo que salía de mi cocina y llevaba unos helados a quienes me visitaban y estaban en la sala. Y en la sala de mi casa hay unas plantas de esas que son como que caen, no sé cómo se llaman. Y cuando iba, vi moverse la planta y todos se quedan así porque sentían el temblor. Y aunque yo no lo sentí, pude ver moverse. ¿Dónde estás poniendo tus ojos cuando los cimientos se mueven? Recuerdo escuchar experiencias de gente que decía: Zoe estuvo hospitalizada en el tiempo del volcán y decían que había que alejarse de las zonas de peligro. Y cuando me acostaba, encima de la cama estaban todas esas cosas que tienen la cama de hospital. Y yo decía: se hace un fuerte temblor y esto se cae, va a nuestra cabeza. Entonces, ¿dónde estás fijando tus ojos cuando los cimientos se mueven? ¿Dónde estás poniendo tu mirada cuando tu piso se mueve? Decía el salmista David en el Salmo 121, debemos alinear nuestros ojos.
Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y habla también de nuestros pies. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, afirmemos nuestros pies y alineemos nuestros ojos. Antes les hablaba de un corredor. La Biblia habla, creo que en Timoteo, cuando habla de el corredor. Dice que el atleta lucha para ser coronado, pero tu mirada debe estar en la meta. Cuando un atleta va a correr, su mirada debe estar puesta en la meta, no mirando alrededor. Debemos fijar un objetivo. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Alineemos nuestros ojos y miremos a Dios. El Salmo 71:3 es uno de mis versículos favoritos. Dice, sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mantenimiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Clamemos a Dios como Pablo clamaba y le decía, Señor, quita este aguijón en mí. Pidámosle a Dios, sé esa roca de refugio, donde yo afiance mis pies y donde pueda tener mi mirada. Alzaremos nuestros ojos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Afirmemos nuestros pies, alineemos nuestros ojos, apliquemos nuestros oídos. En el momento de la dificultad, ¿qué estamos escuchando? Escuchamos lo que la gente dice que yo soy, escuchamos lo que la gente continuamente habla de las pérdidas. ¿Qué estoy escuchando? ¿O escucho lo que Dios dice de mí? Hay una alabanza que dice que soy lo que tú dices que soy. El mundo puede decir X cosas que yo soy, pero apliquemos nuestro oído y creamos que somos lo que Dios dice que nosotros somos. Y por último, aferrémonos a Él y alabémosle a Él. La Biblia dice que Pablo y Silas habían sido encarcelados por tener obediencia. Muchas veces escuchamos, esto te está pasando porque seguramente estás en pecado. Esto te pasó porque cometiste este error. Esto te pasó porque has sido muy malo. Pablo y Silas estaban presos por estar obedeciendo el mandato que Dios les había dado. Entonces no escuchemos lo que el mundo dice. Ellos cantaban himnos y adoraban allí en la cárcel. Y fue entonces cuando hubo un terremoto que sacudió y les dio libertad. La Biblia dice que las cadenas se rompieron, que las puertas fueron abiertas. Aférrate a Dios, alábale a Él. No vamos a entender muchas cosas. Quizás Pablo y Silas no entendían en el momento en que estaban presos por qué nos está sucediendo esto. Quizás no entendemos muchas cosas en nuestras vidas. No vamos a entender por qué ese bebé ya no está. Mujeres embarazadas que han tenido un embarazo hasta casi que el final de su término o aún con corto tiempo de embarazo y tienen una pérdida. No vamos a entender por qué ya ese bebé no está. No vamos a entender por qué fui al hospital a dar a luz y regresé a mi casa sin mi bebé en mi brazo. Eso no lo vamos a entender. No vamos a entender por qué perdiste tu casa. Quizás es difícil entender por qué perdiste tu empleo, por qué enfermaste, porque el COVID no solo te arrebató uno, sino 2 y 3 familiares. Es algo difícil de entender. No vamos a entender por qué el cáncer nos arrebató a ese ser querido, por qué tu hijo se ha apartado. Y así podíamos pasar mucho tiempo preguntándonos por qué esto sucedió y no entenderlo. Lo importante es no dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo, sino aferrarnos a Dios, alabarle a Él, que las puertas se abrirán y las cadenas se soltarán, al igual que Pablo y Silas en la cárcel. Y también recordar con cada cosa que nosotros vivimos que nuestro testimonio puede impactar la vida de otros, así como lo que vivieron Pablo y Silas en la cárcel impactó la vida del carcelero y pudo él creer en el Señor Jesús. De esta misma forma, lo que yo vivo y lo que tú vives puede servir de testimonio a otros. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por lo que hemos vivido y no le hemos conseguido respuesta, Señor. Gracias porque aunque no lo entiendo, Señor, tu palabra dice que si soy débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Gracias porque aunque es difícil creer, tu palabra dice, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Gracias porque aunque no entiendo muchas pérdidas en mi vida, tú lo sabes todo, Señor, y tú tienes pensamientos de paz para mí, Señor.
Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos guías, nos enseñas, Señor, y ayúdanos a afirmar nuestros pies en la roca, Señor, a alinear nuestros ojos y poner nuestra mirada en ti, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, Señor. Ayúdanos a oír lo que tú quieres que oigamos, Señor, y aferrarnos a ti, Señor, y alabarte, Señor. Aunque la tierra tiemble, Padre, tenemos que cantar, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.